Ahí van a tenerlo. Sí. Bueno, buenas noches para todos. Me toca el capítulo 3 del libro de la resolución para hombres. Si nos acordamos, venimos con el primero que era ¿por qué necesitamos hombres decididos? Y en el segundo, una visión perdurable de la paternidad. En este capítulo 3 nos toca sobre rompe las cadenas. Si vemos el último versículo del capítulo 2, nos hablaba de la segunda de Crónicas 30, de 7 y 9, no seáis como vuestros padres y vuestros hermanos, que fueron infieles al Señor, Dios de sus padres, de modo que Él los ha hecho objeto de horror. Porque si os volvéis al Señor, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán compasión. En este comienzo de este capítulo empezamos también con un versículo de la segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación, atrás ha quedado viejo, ahora ya todo es nuevo. Si nosotros realmente hemos tomado ese convencimiento en nuestra vida de que hemos nacido en Cristo, ya todo lo viejo ha quedado atrás, somos criaturas nuevas. Por lo tanto, ya estas condenaciones de que hablaban en el anterior versículo, esas condenaciones para nuestras familias, para nuestros hijos, van a quedar borradas. Vamos a ser libres, porque nosotros nos vamos a convertir en rompedores de cadenas. Si nosotros realmente nos entregamos de una manera total, plena, sincera, auténtica, nosotros realmente debemos ser rompedores de esas cadenas para que el legado de nuestras familias, de nuestras futuras familias, de nuestras futuras generaciones, no tengan esas tribulaciones por las que nosotros tal vez hemos tenido que pasar. Nosotros hemos tenido que llevar algunas situaciones. Ahí está. Listo. Ya está ya. Más abajo, más abajo. Comienzo. Para atrás. Eso. Más. Ahí. Ahí veíamos lo de Crónicas 37 y 39. Ahora, el Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación y atrás ha quedado lo viejo. Vamos a pasar por dónde debemos comenzar. ¿Cuál es la base de todos los compromisos que iremos haciendo? Ya más arribita. Antes de comenzarnos a entrar en cada punto de la resolución, es importante que identifiquemos un campo de batalla que generalmente nos afecta a todos y que influirá en el éxito futuro y en la intención de continuar con los demás compromisos. Se verá muy limitada. Esto es que necesitamos pedirle a Dios que rompa las cadenas de nuestra vida y de nuestro pasado. ¿Qué tengo que saber yo? Identificar contra qué y qué es la batalla que yo estoy viviendo en este momento en mi vida. ¿Qué situación estoy viviendo en mi familia a causa de mis errores y de mis pecados? Porque yo soy el culpable y en este momento tengo la responsabilidad como padre y tener esa paternidad de ser ejemplo y de ser el guía de mi hogar. Entonces debo realmente identificar en ese campo de batalla cuáles son mis enemigos, qué armas tengo para batallar y cuáles son mis debilidades. En esto el Señor nos da un arma muy poderosa para vencer al enemigo, que es Jesús, que es Jesucristo, que es entregarnos y convivir en común unión con Dios. Ahí con esas armas yo puedo, y al tener identificado a qué batalla y a qué me estoy enfrentando y a qué enemigo, con qué enemigo me tengo que enfrentar. Necesitamos pedirle a Dios que rompa las cadenas de nuestra vida y de nuestro pasado. Y aquí en Isaías vemos que el Espíritu del Señor Omnipotente, ahí se puede unir Isaías, el Espíritu de Dios Omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y la libertad a los prisioneros. Por lo tanto, Dios lo que está buscando en mí y Jesús es que yo gane esa batalla para hacerme libre.
Dios no quiere que yo sea atado, Dios no me quiere ver así, encadenado en mi vida, porque al estar yo encadenado, yo me siento limitado, no puedo trascender a mi familia, yo no puedo ser realmente un testimonio vivo en mi hogar para mis hijos y para esas generaciones. Entonces, Dios lo que busca a través de su Hijo y esas promesas que hizo, era que yo fuera libre. Y en el Salmo 117, afligidos y encadenados habitan en las densas tinieblas. Cuando estamos en tinieblas y cuando estamos en la esclavitud del pecado, pues yo me encuentro en dificultad, alejado de Dios. Yo me encuentro amargado, yo me encuentro en otra situación que no me deja ser plenamente feliz. Debemos, en esta situación, convertirnos en verdaderos hombres, rompedores de cadenas, que respaldados por el poder de Dios, destruyamos las cadenas de cualquier cosa que nos impida dejar un legado de fidelidad al Señor. Dentro de ese árbol genealógico, yo debo ser una rama, una bifurcación que cambia el sentido de ese árbol genealógico. Si nosotros miramos nuestro árbol genealógico, venimos que los abuelos, que nuestros padres, y siempre teníamos un legado de ellos o algunas influencias sobre nuestra vida. Nosotros tenemos que ser esa rama que cambia, que va hacia otra dirección. ¿Por qué? Porque vamos a ser hombres nuevos, dirigidos por el poder de Dios, porque con la fuerza humana yo no podré enfrentar esta batalla de romper esas cadenas. Es con la fuerza única y el poder de Dios con el cual yo puedo salir en victoria. Consiste básicamente en dejar atrás lo que desagrada a Dios y lo que hemos aprendido de nuestros padres y abuelos, dejando un legado de fe, fidelidad y bendición a sus hijos y nietos, dándoles un nuevo modelo de obediencia a seguir. Al yo ver y haber identificado qué era lo que me influenciaba y qué fue lo que yo traje de las generaciones de mis abuelos, de mis padres, esos pecados que yo mismo estoy transmitiendo a mis hijos, yo me volví un hacedor de una crianza de pecado, una crianza que no era la verdadera, la auténtica, porque yo nunca, o ninguno de mis antepasados, había tenido ese compromiso de decir voy a romper con esas cadenas. Pecados de rebelión contra Dios, gente que eran ateos, no conocían de Dios y asimismo le transmitían a sus hijos esa falta de fe, ese ateísmo. El alcoholismo, en el tiempo de nosotros era solo alcohol, ahora es con drogas mezclado. ¿Yo por qué tomo? Pues porque en las reuniones de la casa que nosotros estábamos acostumbrados a hacer en el Quindío, en las fincas eran tomatas de 8 días. Llegaba la Navidad y eso empezaban desde las velitas y hasta el que terminaba enero. Uno empezaba a tomar desde muy pequeño. Yo le decía a mi hijo, ¿usted por qué toma? Porque usted toma. Entonces, yo al ver inclusive la infidelidad, porque uno con el trago, nosotros no nos reuníamos sino familia, pero tenía la prima, la hija, el tío, la otra prima, y mis primeras novias fueron todas las primas, porque no salíamos, la costumbre de nosotros no dejarnos salir a la calle solos hasta tarde, sino todo era temprano. Entonces aprendía uno como ya a mirar, a conocer el morbo, la malicia, de ver la prima por allá cuando se estaban bañando, muchas cuestiones de pecado. ¿Y a dónde las aprendí? ¿Y a dónde las saqué yo? Ellos no lo hicieron de mala fe. No debemos culpar a nuestros padres porque ellos hicieron eso o porque nos transmitieron eso. Nosotros no tenemos el derecho de culparlos porque ellos también nos dieron una buena enseñanza. También tuvieron la buena y la sana intención de darnos lo mejor. Pero sí influenció a nosotros eso. Sí realmente me perjudicó a mí para que yo fuera un transgresor y pueda así también ser un antitestimonio ante mis hijos. A mí me pasó algo muy bacano en la vida, que fue que yo cogí 2 hijastros. Mi esposa es mayor y tenía 2 hijos. Y yo convertíme en un papá de esos 2 hijos, teniendo ellos el papá, pero el papá de ellos era una persona alcohólica. Yo trataba de decirle a mi esposa, venga, ¿usted por qué no perdona a ese señor? Ayúdelo. Inclusive yo hablaba con el señor antes de yo empezar una relación con ella. Yo trataba de aconsejarla y dirigirlo, venga,
ayúdelo, ayúdelo a ese pobre señor, mire en la calle tomando. Dijo, no, ese señor está ya tan demasiado entregado al alcohol que todo lo de la casa ya lo ha cambiado por trago. Inclusive en una ocasión estaba tomando con unos amigos y se le acabó el trago. No, pues vaya, si quiere acueste con mi señora y traiga una botella. A mi esposa, que es ahora mi esposa, no, en ese momento no la conocía, le tocó volarse por una ventana y que ella oía que estaban golpeando la puerta y todo, le tocó volarse. Yo al ver esta situación de este señor, traté de hablarle, pero entendí que no debía meterme más porque ya lo vi que era una situación ya muy avanzada. El hijo de él, tomador, 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 y yo trataba pues de enseñarle, de decirle, hombre, no tome, apenas lo estaba, era un muchacho, yo lo cogía de los 10 años, pero sin embargo, yo también era tomador, que tomaba cada 8 días, no tenía la autonomía ni la autoridad para hablarle sobre el trago. La situación, ya más adelante les seguiré compartiendo de mi testimonio, el por qué uno a veces lo influyen no solo los padres, sino los abuelos, o a muchas personas, la mamá que le tocó hacer de mamá papá, o los hermanos mayores, que influenciaron mucho en nuestras vidas para que nosotros cuando niños aprendiéramos de ellos esas costumbres que tenían ellos. Entonces, nosotros, si eso nosotros vemos que continúa con nuestros hijos, no quisiéramos que eso pasara, a menos que ¿qué? A menos que yo haga un alto en el camino, a menos que yo diga, ya quiero romper con esta maldición, porque se convierte en maldición. Hay muchas cosas que hemos recibido que son maldiciones y bendiciones, pero aquí se convirtió en una transgresión y eso es como una condenación que ha venido de generación en generación. A menos que yo me comprometa y que con el compromiso de Dios y camine de la mano de Dios, esto va a cambiar en la vida mía primero y en la de mis hijos y en las futuras generaciones. Aquí vemos que en Jueces 2, del 2 al 6, ¿cómo es? Jueces 2, de 6 al 10, cuando Josué despidió al pueblo, los israelitas se fueron a tomar posesión de la tierra, cada uno a su propio territorio. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron. Josué y los ancianos le sobrevivieron, los cuales habían visto. Sabemos en esto que tus hijos no deben pagar por tus pecados, que tus hijos no son los culpables, por lo tanto, no son merecedores de ese castigo, a no ser de que cuando uno ya sea culpable y cometa sus propios pecados por convicción, por debilidad, por la falta de conocimiento de la palabra o por la falta de entrega a Dios. Estos hijos de nosotros no deben pagar por esos pecados. Y aquí vemos que en el libro nos habla de que debemos liberarnos de todas esas debilidades por el poder de Dios al buscarlo y al confiar en Él y seguir sus pasos. Yo soy el único responsable de mis propios pecados. Aunque quizás no entiendas tu camino, Dios está guiando mis pasos. Dios todo esto lo ha permitido. Él te creó a ti, y Él ya sabía cuál era tu papá, cuál era tu mamá y qué te iba a pasar. Claro. Sabía que tú ibas a tener estas dificultades. Sabías que tú ibas a vivir todas estas situaciones de que pasaste en tu familia de escasez, de sufrimiento, de dolor, de tristeza. Pero Dios permite todas estas cosas para que yo forme mi carácter, para que yo lo conozca a Él y para que yo aprenda que estas situaciones de dolor, de tristeza, tienen un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dios escogió esa familia, Dios escogió mi papá, mi mamá, el lugar donde yo iba a nacer. Dios todo lo tiene muy proyectado, perfectamente destinado para nosotros. Entonces, de manera que a pesar de cualquier agravio o herida que hayas experimentado, Dios te puso intencionalmente en una posición para usar cada una de tus experiencias para un bien mayor, para atraerte hacia una relación con Él, para desarrollar tu carácter y hacerte más semejante a Jesús, para mostrarte cómo puedes superar cualquier obstáculo, para revelar su gloria. Al Señor permitirnos eso, Él siempre nos mandó salvavidas, Él siempre nos mandó
a todos, desde pequeños, el camino que debíamos seguir, pero nosotros, por esa debilidad, por esa falta de conocimiento, por esa falta de formación adecuada, educación adecuada que debimos haber recibido, pues nosotros no escogimos esa salvación. Pero Él nunca nos ha dejado abandonados ni se ha olvidado que debemos corregir ese caminar, que debemos recomponer nuestra ruta, recomponer nuestra vida, porque Él es un Dios grande, bondadoso y misericordioso. Por eso nosotros, al buscar y hallar a Dios en estas circunstancias y al volvernos absolutamente dependientes de Él, estaremos cambiando las reglas de juego para las generaciones futuras y a partir de este instante con tu propia familia. Es hora ahora de empezar a romper esas cadenas. Es el momento nosotros de decir, yo no quiero ser un continuador de las condenaciones de mis hijos. Yo no quiero ser esa piedra de tropiezo para que mi hijo mañana y mis nietos tropiecen. Yo quiero ser el salvador en este momento y el guía para ellos, auténtico. ¿Qué tengo que seguir haciendo yo para eso? Entonces ahí es donde viene cómo está mi relación con Dios. ¿Cómo vivo yo permanentemente en ese encuentro con Dios? ¿Estoy leyendo palabras diario que me forme, que me eduque? Hablaba con Alvarito algún día y yo le decía, hombre, Alvarito, yo no sé cómo empezar a leer la Biblia, cómo estoy buscando por internet, y hay unos secuencias, pero yo lo quería oír de alguien cercano. Me dio unas guías y unos parámetros para seguir, y desde que yo empecé a sentir ese compromiso más de conocer de Dios, que los jueves Uber, todo lo que he aprendido con Uber los jueves para cómo educar a mis hijos, cómo manejar la riqueza, cómo ser un buen esposo, cómo ser una persona tolerante, cómo yo aprender a ser feliz y poder transmitir esa felicidad a mis hijos, cómo ser realmente un verdadero padre. Todos quisiéramos ser esos padres que no tuvimos. Yo hubiera querido que mi papá hubiera tenido esta. Yo quisiera ser ese padre que yo no tuve en ciertas cosas. Mi papá es un padre ejemplar, nos dio más de lo que teníamos que dar. Cometió sus errores como ser humano, el trago que no podía faltar en el quindío, la infidelidad y cosas así por ese estilo, pero ya ves, un padre entregado que nos dio siempre más de lo que queríamos y nos dio el gusto en todo lo que sucedió. Tal vez falló en ser un padre alcahueta, porque ahí es cuando mirábamos en el curso de los jueves con Uber. No podemos ser alcahuetas, padres alcahuetas, que todo se lo demos a los hijos. Dios quiere eso con nosotros, que tengamos una forma de ser definida, que sepamos en qué momento debo yo hacer las cosas para parar, alejarme del pecado. Y como Dios confió en mí, esa familia, me dio esa paternidad y me regaló unos hijos, Él está confiando que yo soy capaz de hacer las cosas de una manera adecuada. Dios siempre ha confiado en cada uno de nosotros. Esos hijos que Dios nos dio no son por casualidad ni nada. Dios lo puso a tu lado. A mí me dio un hijo natural y 2 hijastros. ¿Por qué me los dio? ¿Por qué me dio 2 hijastros? Que en este momento tenemos algunos inconvenientes, algunas cosas, pero por mi error, por mi falta de conocimiento y cuando cometí tanto error y tanto pecado, me alejé de Dios y no supe darles en el momento un ejemplo adecuado y un amor verdadero que era el amor de Dios. Hay 3 clases de cadenas que se presentan en nuestras vidas. Una, las que vienen de la naturaleza, que son la naturaleza pecado innata que recibimos de nuestros padres. Esa naturaleza que recibimos de nuestros padres, bueno, ya lo vamos a ver más adelante. Otras, las que vienen de las elecciones, de los pecados que cometemos y las ataduras que significan. Y la otra, las que vienen de la crianza, los ejemplos dolorosos, mentiras y tradiciones humanas que seguimos. Aquí vamos a entender que el único y el verdadero es Él, el supremo rompedor de cadenas, es Jesús. Él emprendió su ministerio declarando que había sido enviado para proclamar libertad a los cautivos y para poner libertad a los oprimidos. En Lucas 4:18 nos confirma lo mismo que en Isaías que habíamos visto anteriormente.
Analicemos el por qué, me salté una parte de antes de entrar en la naturaleza, el por qué Dios ha querido realmente que esto pasara en mi vida, que era para atraerme hacia una relación con Él, para desarrollar mi carácter y para hacerle más semejante a Jesús y mostrarme que puede superar cualquier obstáculo en Cristo y así relevar su gloria. En estos 3 pasos vamos a entrar a la primera cadena, que es la de la naturaleza, los que vienen de la naturaleza pecadora innata que recibimos de nuestros padres. Primero debemos ser conscientes que Dios es el más grande y rompedor de estas cadenas. Es por eso que entregar nuestra vida a Jesucristo y vivir la victoria que Él ya ganó mediante su muerte en la cruz y resurrección son los cimientos para ser liberados de toda cadena. Es el poder de Dios el que hace toda la obra. Damos gracias a Dios de que no dependemos de nuestras fuerzas y habilidades ni buenas intenciones. De hecho, nunca podríamos con medios propios. Se trate de nuestra propia naturaleza o de una mala crianza con influencia destructiva, deberíamos darnos cuenta que entregar nuestra vida a Jesucristo y vivir la victoria que Él ya ganó mediante su muerte en la cruz, el poder para romper cadenas, toda maldición, reside en su salvación. Entonces, tenemos el arma fundamental, tenemos concreto cómo voy a hacer, no con mis propios medios, para romper todas estas cadenas y sobre todo las que vienen de transgresiones o de influenciado por nuestros padres y abuelos. Cómo romper las cadenas de nuestra naturaleza y de esas elecciones pecaminosas. Vemos en Juan 8:34 que ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Todos nacimos con una inclinación hacia el pecado. Y vemos que Jesús nos revela que cuando pecamos nos convertimos en esclavos del pecado. También sabemos lo difícil que es para todos nosotros escapar de nuestros propios pecados, adicciones y malos hábitos. Y sobre todo lo que hemos aprendido de nuestros padres, como ya lo hemos estudiado. La buena noticia es que hay una esperanza, es decir, hay un camino que verdaderamente nos libera del poder del pecado. En Juan 8:36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y aquí es donde vuelvo al principio. Nosotros no debemos culpar a nuestros padres por sus errores o por sus pecados. Debemos aprender a perdonarlos, porque cuando yo realmente me quito ese peso perdonándolos, en mí se va a quitar una amargura que siempre cargo. Nosotros, aunque no queramos, en el interior, en nuestro subconsciente, nuestros padres los tenemos en un pedestal en la casa, o sea, son un guía y es algo muy grande. Y si veo que mi padre ha fallado y veo que mi padre no ha sido el que yo realmente esperaba de él, por eso les decía de que qué bueno yo ser ese papá que no tuve, para que así yo pueda que mis hijos no pasen por esta situación de pecado. Pero tenemos la arma, tenemos la solución, que es Jesucristo. Él ya murió por mis pecados. Yo ya debo sentirme libre. Ya pequé, ya fallé, ya mis abuelos, ya mis antepasados, mis padres pecaron. Ya hoy definitivamente debo estar convencido de que debo romper esas cadenas. Que en mi interior y en mi subconsciente yo me sienta libre y que en mí no haya esa amargura, que en mí no haya ningún rencor, ningún resentimiento, ni nada pendiente con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos o con alguna otra persona que me pudo haber afectado en mi niñez, en mi crianza, por lo cual me influenció a que yo pecara. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es mi compromiso interior, poder hacer ese alto en el camino y decir, no debo pecar, porque yo no quiero ver a mis hijos en esta situación. No pensar solo en mí, sino en esas futuras generaciones que Dios nos está regalando. Jesucristo, por medio de la fe en Jesucristo, somos invitados a experimentar la grandeza del poder de Dios que resucitó a su Hijo de entre los muertos, aplicándolo para limpiarnos y librarnos de todos nuestros hábitos más rebeldes y arraigados. Es necesario el arrepentimiento, que es por gracia de Dios, y esto implica un giro radical y cambio de mentalidad, de corazón y finalmente de estilo de vida. ¿Cómo es mi estilo de vida que llevo en este momento? ¿Qué realmente estoy haciendo que no sea la mejor influencia en mi familia, en mi hogar?
Aparentemente aquí venimos y adquirimos conocimiento, sabiduría, nos llenamos del Espíritu Santo. Eso realmente es coherente con lo que yo hago en mi hogar, en mi casa, en mi trabajo y en todo lo que yo hago diario. Debemos ser en todos los ámbitos y momentos de nuestras vidas, para que así esa conversión realmente sea total. Ese arrepentimiento en mí ya debe ser total. Yo hablo por mí. Yo cometí muchos errores en mi vida. Y a través de todos esos errores, las consecuencias de esas transgresiones y de esos pecados, en este momento, pues, estoy sin hogar y mi esposa está viviendo aparte. Las finanzas, las empresas, lo que tenía, se acabó. Cuando empecé a arrepentirme, cuando empecé a tomar en serio ese compromiso con Dios, me empezó a mostrar otro sentido a mi vida. Empezó a dar otro sentido a mi vida. Resulta que el que fallaba era yo. No falló ni el comercio, ni mi esposa, ella no tiene la culpa, ni mis hijastros, sino yo mismo. ¿Por qué? Porque yo era un mujeriego. Y a pesar de que no me acostara con todas las mujeres que tenía a mi lado, de corazón y de mente, a todas me las pateaba, a todas. Ponía empresas y ahí mismo la empresa para arriba, pero yo no dejaba ese pecado de ser infiel, de cometer adulterio, muchas veces de hecho que me tuve relaciones o muchas veces de pensamiento. Yo cuestionaba a Dios porque yo iba, me confesaba, me arrepentía, a los días estaba otra vez en la misma situación. Dios me hizo un tate quieto, y conmigo no se juega. Y entonces ahí es cuando le dice a uno, ese arrepentimiento suyo es como de momento, es como, no es verdadero, no es pleno, no es total. Entonces, quieto papá, cero empresa, cero familia, el amor y el cariño que tenía mis hijastros empezaron a verme ya como con rechazo. Mi hijo pues cáncer, cuando le da cáncer de los ganglios, oye, uy Dios, aquí qué pasó. Entonces, volver a él, clamándole, pidiéndole, papá Dios, sana a mi hijo, salva a mi hijo, ¿qué hago? Porque en esas CPS mandaban, y yo le tenía un plan complementario, pero cuando perdí la empresa, al mes no pagué, y se me acumularon 2 meses. Entonces, cuando mi hijo le dio eso, dijeron, no, pero no ha pagado. Entonces, cuando vieron enfermedad, dijeron, no, ¿qué? Es o salud, perdí el beneficio, y o particular. Cuando me vine para Bogotá, a la Fundación Santa Fe, a buscar una doctora que se llama Mónica Duarte, que es la mejor oncóloga de esa fundación. Y bueno, doctora, ¿cómo hago? Necesito que a mi hijo lo vean, no, pero por EPS en la fundación no se puede. Toca es. Y la relación con mi hijastro, a pesar de esos fracasos, porque él era un cómplice mío también. Él a veces salía a tomar y me dijo, mire esa vieja, y esa vieja lo está mirando, mire usted. El mismo hijastro me botaba las pelotas. Y resulta que eso era un error mío, a veces decir, uy, venga, sentemos a la vieja aquí y tal cosa. Y porque él ya después me fue cogiendo, fue rabia a mí. Y el último negocio, me tocó dejárselo a él para que él respondiera, que el almacén lo tenía la mamá a nombre de ella, me ayudara a responder por las deudas y compromisos. Entonces ahora me toca ir a pedirle cacao para que me ayudara a pagarle a la doctora lo de mí. Pero como era el hermano, digo, no, para mi hermano, lo que sea, lo que valga. Mucha oración, mucho dolor, mucho sufrimiento. Sabía que yo era un culpable de eso. Le dije a Dios, yo no quiero volver a saber qué es pecar. Yo realmente estoy arrepentido y quieres que me des la oportunidad de que mi hijo sane y salve. Mi hijo sanó, el cáncer totalmente desaparecido, se le hicieron todos los tratamientos que hizo, quimio, radio, y cada 5 años de esos años toca hacerlo de exámenes, ¿no? Ya eso ya va para el año, ya para el 4.º año, el otro año, pero está muy bien, totalmente sano. ¿Qué me dijo Dios? Cero finanzas, ahora a trabajar con el hijastro. El hijastro, yo le había pedido a Dios que me enseñara a ser humilde, y ahí me tocaba aprender sobre la humildad, porque él era el patrón mío, y me regañaba, y me trataba duro, más duro que a los mismos empleados, porque me exigía mucho, ya me cogió cierta
pues dije, no, está muy duro aprender a ser humilde. Yo dije, más bien, yo me voy de acá. Está muy duro aprender a ser humilde. Sí, está muy duro esa humildad. Esto es para orgullosos. Y cómo el Señor empezó a ponerme en todas las áreas de la vida en que yo fallaba y que fui yo pecador, orgulloso, soberbio, era una persona, como digo, infiel, cometí adulterio, empecé a quedar mal con los compromisos y empezaba a fallarle a la gente sin ser un tipo que era de la palabra. Para mañana era para mañana. Cuando me llegaba la persona y sentarme con esa persona y decirle no pude, no tengo, no puedo, eso me ponía que no, el tipo ya perdedor, perdí el sentido de la vida, la autoestima se me fue al piso, dije derrotado, fracasado totalmente, ya no hay más que hacer. Empecé a pedirle a Dios guía y que Él fuera realmente mi guía, a buscar sediento donde encontrarlo. Me dijo, vaya, me fui para Nueva York a trabajar, conseguí lo del pasaje con recolecta entre todos de mis hermanos y familia y le dijo, páguemelo este mes, me voy. Yo mejor no quiero trabajar con usted. No puedo. Veo que también está pasándose, porque trataba de a veces alzarme la voz y grito y dije, no, esto tampoco. Ya se está, no creo, y lo más conveniente y lo más sano es que yo me retire. Me fui y empecé a vivir una nueva y una experiencia nueva en Nueva York, y lo más duro para mí era despegarme de mi esposa. A pesar de que yo le fallaba tanto con otras mujeres, ella era leal y fiel y nunca me hizo un reproche ni un reclamo. Y nunca se dio cuenta. Y si se dio cuenta no me lo dijo. En una sola de esas me pilló, porque llegué sin reloj y yo, ¿dónde está tu reloj? Y yo, no, me lo perdí por ahí jugando. Eché la carreta. Y resulta que había estado con una de las empleadas de uno de los almacenes. Y la china le puso a contarle a ella, uy, yo estuve con su esposo y tal, y pregúntale que el reloj, y entonces por eso ya me vendió. Esa fue la única vez que yo supe que supo. Y no, me perdonó, y ella sabía que yo era de andando, me conoció, cuando ella me conoció, y tanto que cuando yo la voy a conquistar, me dijo, con la única persona que yo me casaría era con usted. Mujeriego es, todas las novias llegaban allá donde ella, porque ella trabaja conmigo, y se daba cuenta de que yo dije, no, con este man yo que me voy a andar casando, este man es un mujeriego. El verdadero arrepentimiento, el Señor me pasó por un desierto muy fuerte y muy duro, para que aprendiera, para que lo tomara en serio. Me trae después de Nueva York acá, y mi hermano empezó a grupo de hombres de valor, Medardo. Yo le preguntaba qué hablan y qué tema y cómo, y que me explicara de cosas, pero con mi hermano yo me la pasaba orando casi diario, porque yo sentía que Dios me había dado algo a mí, que era la oración, y que era orar entre los dos, interceder por las personas, pero yo no era coherente, y yo no era una persona que me sentía digna de orar por los demás, ni hacer oración. Yo me sentía indigno, y más que había perdido la fe en mí y en todo lo que pasó. Llego aquí a este grupo por invitación de mi hermano, y empecé a oír los testimonios de cada uno, y ver cuando hubo esas confesiones, y hubo ese compromiso de decir yo quiero cambiar, y esos testimonios de todos, el Señor me empezó a quitarme ese peso, a darme un nuevo estilo de vida y a darme otro sentido a la vida. Empecé yo a cambiar y a mirar a mi esposa de otra forma y con más respeto ya con las otras mujeres. Empecé yo a pedir perdón a los hijos, a los hijastros, más que todo con mi hijo, pues poco influenciando el trago, y cuando a veces lo tuve que gritar, o cuando yo le decía a Uber, esa enseñanza, si yo hubiera sido años antes y mi hijo ya está muy grande y los otros hijastros ya más grandes, yo no puedo las aplicar, pero sí se puede, aún siendo ellos mayores, pedir perdón. Ahora que voy a Casillas en estos días, yo le digo, papá Dios, yo quiero estar al lado de mi esposa ya. Este tiempo que él me ha tenido acá desde diciembre del año pasado hasta hoy ha sido muy edificante. Yo entré aquí al grupo en abril, el 18 de abril. El estadista Me toca el primer retiro, que fue un espectáculo para mí, fue algo maravilloso. Y en ese primer retiro, cumpleaños allá, dije, mejor regalo que pude haber tenido. Y conocerlos a todos ustedes, dije, no, este compromiso de seguir, quiero
quiero ser un testimonio yo también como son ellos. Yo quiero también hacer lo que ellos hacen. Entonces empecé lectura, oración, cambio, paciencia, tolerancia. Miraba a esas mujeres que me voy para la ciclovía los domingos y con esas trufas y yo, bueno, ya tengo que mirar más arriba, no para bajito y no más para allá. Pero que eso sí, ahí sí se me aparecieron más tentaciones y más ocasiones de pecar. No, aquí ya esto va en serio. Yo ya no quiero... Es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento, que es lo que nos habla también del libro. Hombres decididos. Cuando vemos que le pasa en la película de Reto de Valientes a que pierde la hija y cuestionábamos a Dios por todas esas situaciones que me pasaban a mí, que me pasaron a mí con el cáncer de mi hijo, con el fracaso que tuve, ¿en qué debía yo cuestionar a Dios? Dios lo permitió, ¿por qué? Para salvarme. Él lo que quería era sacarme de esa vida que yo llevaba de pecado, que fuera ese padre realmente que Él me eligió para mis hijos. No perdí un aborto que tuvo mi esposa, se perdió de 3 mesecitos, una niña, porque ella trabajadora como buena paisa, suba y baja escaleras en un restaurante, pues, de tanto hacer oficio, se nos vino la niña. Y de pronto yo fui cómplice cuando estaba recién empezando con ella, yo no sabía que, no me llega la menstruación, no sé qué, quiero tomar una pastilla y yo, bueno, tal vez yo estaba muy joven y yo no. Después con el tiempo vine a entender que eso podía ser ocasión de aborto. No, es que yo he sido el pecador de los pecadores, he cometido las faltas graves que más desagradan a Dios. Pero Dios aquí me enseñó que Él es un Dios bondadoso y misericordioso. Y que si en mí realmente había un arrepentimiento, Él iba a cambiar mi vida. Y la está cambiando ahora. Ahora que voy a Villavicencio, ya me dicen, no se vaya, ¿qué es? Yo le digo, papá Dios, necesito un local. Pero para el local necesito dinero. Y dinero ahorita no tengo. ¿Cómo hago para comenzar? Le digo, usted es el proveedor. Fui, miré un local que decía, no, ya lo arrendaron porque una gente de Bucaramanga lo cogió. ¿Cuánto vale el arriendo en semejante punto? Y yo se siento, uy, papá Dios, yo se lo pido. Y si es tu voluntad, dámelo. Me vine para acá y me llama la hija, que lo llamaron, que el local se lo van a hacer, que la gente de Bucaramanga ya no. Le conté a mi mamá, yo tengo una póliza que estoy pagando de 2 millones, ojalá, y después usted me va abonando de a 200, no sé qué, para pagar otra póliza y recuperar esa. Y ahora con mi hermano, yo le voy a dar 3 millones de un avance para que pueda decorarlo. Dice el señor, empieza a decorarlo, me dije, bueno, ahora falta surtido. Entonces ya el señor, tengo un camión por ahí viejo para vender, le dije, me voy a poner a vender unos muebles de cedro. Mi mamá dice, déjeme yo ver cómo los vendo y a ver cómo recojo eso. Pero ya vi cómo el Señor va organizando mi vida. Y mis hijos y el hijastro que tanto hola, ¿cómo estás? Saludos, voy a ir, voy a viajar, me puede recoger, me lleva al aeropuerto. Y yo, hermano. Entonces, ¿cómo al yo querer cambiar y a tomar en serio las cosas de Dios, empiezan a haber cambios? Aunque nada cambie. Si yo cambio, aunque nada cambie, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio. Entonces, aquí es donde este proceso de caminar hacia Dios es importante que lo vayamos conociendo más y más a Él. Y al hacerlo más, lo amaremos, le temeremos y respetaremos. Vivir en verdadero arrepentimiento a la larga implicará un cambio permanente y continuo. O sea, que no es que ahora sí, que ya está yendo bien y que entonces ya me olvidé. Debe ser continuo en mi vida y así nos debe pasar a todos. Hay un error que como varones a veces cometemos y es que al arrepentirnos solo deseamos ser libres de la culpa en vez de desear una genuina comunión y redención a Dios. Cuando sucede esto, solo se da una separación temporal del pecado y nunca se logra el divorcio definitivo del pecado. Y aquí en Romanos 6:11 vemos, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. En un arrepentimiento genuino, las caídas seguirán presentes, pero se volverán algo anormal y esporádico. Para que esto sea una realidad en nosotros, debemos aprender a depender del poder del Espíritu Santo. O sea, que nosotros seguimos siendo humanos, cometemos errores, pero ya de una manera esporádica, ya va a ser momentos temporales. Ya no era tan seguido que yo lo hacía en una continuidad que lo estoy haciendo, porque ya estoy siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios. Él es ya mi guía. Yo al entregarle mi vida
y al entregarle mi confianza y el dominio de mi ser, mi familia, ya las cosas van a ser a otro precio. ¿Ya? Las consecuencias de ese pecado ya van a cambiar. ¿Cómo romper las cadenas de la crianza? Es el tercer tipo de cadenas y se divide en 3 clases. Esas 3 clases de cómo romper estas cadenas de la crianza. Hay una primera parte que son los ejemplos nocivos. Para ti hubo momentos terribles y decisivos de que como dardos venenosos dieron directo a tu corazón, dejándote herido y ofendido y confundido cuando un padre te trataba fuerte, duro o te trataba con desamor. Me hería realmente a mí. Hay veces uno podía quedar callado en silencio por un regaño, que un papá lo trató muy duro, que a uno lo educaban con correa y uno quedaba sin palabras, con llanto y dolor, pero quedaba como con una tristeza de que a uno lo hayan tratado de esa forma. Aunque ellos era la forma de educarlos a uno a puro correa y rejo. Ahora se dice que ojalá volviera a eso, pero no es la forma. Como vuelvo y meto las clases de Uber, le aprenden a uno a enseñar cómo realmente educar a esos hijos con ese amor. Entonces, yo permitiré que esa amargura ate a una carrera de errores de pasados de tus padres, tus emociones presentes, limitando tu capacidad de caminar con libertad en el futuro. La falta de ese perdón nos encadena al pasado y el enojo no resuelto se convierte en un cáncer amargo que envenena el corazón. Yo mantengo esa amargura en mí por ese tratamiento, por ese desprecio que tuve en cierta situación con mis padres, aún no de mala fe, como no siendo malos padres, pero en mi corazón queda una amargura. Y los que tuvieron o los que pasaron por momentos que fueron unos padres duros, abandonados, o que les tocó vivir situaciones más de desprecio de los padres, fue más duro tener esa amargura en su corazón. Pero en mí está decir, yo quiero continuar con esa amargura o quiero que esto acabe. ¿Qué tengo que hacer para que esa amargura se acabe? Perdonar. Y ese perdonar tiene que salir muy adentro de mi corazón, muy auténtico, muy genuino. Que en mí realmente haya esa pureza y ese resplandor de perdón. Si el Padre Dios tuvo misericordia de mí, me perdonó tantos pecados y transgresiones por las que yo he pasado, ahora yo, ¿cómo no debo perdonar también? Entonces, a la manera que tú perdones, así mismo te serán perdonados tus pecados. La amargura no resuelta es pecado y distorsiona tu propia paternidad. Entonces, ahí ¿qué está pasando en mi vida también cuando yo realmente no pude perdonar a esos hijos? Estoy siendo un impedimento para que ese hijo mío y para que esas generaciones futuras realmente no lleven también esa amargura que yo les puedo estar transmitiendo a ellos. Yo debo cortar de raíz ya con ese perdón para que mis hijos y los hijos de mis hijos no tengan esa amargura que hay. Porque yo puedo cargar con ella y de alguna forma puede resurgir, ¿no? En algún comportamiento, algún día grité, algún día me puse mal genio, algún día dije una mala palabra, en algún momento esa amargura sale a flote, de alguna forma resulta. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Permitir que eso siga o quitarla de una vez? Entonces, ahí es donde yo debo permitir que esos ejemplos nocivos que yo vengo de mis padres sean cortados de raíz. La libertad de dejar de todo eso atrás producirá una renovación en vez de más dolor y sufrimiento. O sea, yo voy a estar renovado y ya no voy a sentir dolor, ni va a haber sufrimiento más en mi vida porque eso me causaba tristeza. Y esa amargura causaba mucho dolor en mi vida. Entonces, eso va a quedar totalmente disuelto. Con el decir, Señor, yo perdono, y que realmente sea de corazón, experimento una liberación. Tal es el poder del perdón, capaz de quebrar esa cadena de la amargura. Ese poder del perdón que debemos realmente hacer con esa persona que yo sienta que afectó mi vida. Puede ser mi padre o puede ser otra persona, porque a veces no necesariamente puede ser el padre que me cause esa amargura. Puede haber sido hasta los mismos abuelos o tíos, hermanos o alguna otra persona.
pero debo aprender a perdonar. Conviértete en esa clase de padre de familia que hubieras deseado tener. Debes pararte de la silla del juez y dejar a Dios que haga su trabajo. Es mejor que disfrutes de los beneficios gratuitos de agradar a Dios y dejar que Él sea quien juzgue justamente. El perdón es para hombres valientes que confían en Dios. El perdón es para hombres valientes que confían en Dios. El hecho de perdonar, de yo perdonar, quiere decir que me quita a mí valentía, o al contrario, ¿cierto? Un hombre decidido, valiente, es el que realmente puede perdonar de esa forma. Libérate de la amargura y sigue adelante con tu vida, es una verdadera conexión con Dios. De esa forma es donde yo realmente me estoy conectando más con Dios y estoy viendo que esa relación con Dios está funcionando en mi vida. Así mismo empiezan las cosas a fluir. En la segunda de mentiras, vemos que Jesús dijo que si mantenemos en su palabra conoceremos la verdad y esa nos hará libres. Esto implica que si creemos o nos aferramos a alguna mentira que contradiga las Escrituras, estaremos atados o esclavizados sin posibilidad de ser libres. A nosotros nos metían muchas mentiras, pero nosotros nunca podemos que la palabra de Dios o que el legado de Dios, que las Sagradas Escrituras son mentiras. Nosotros debemos entender que esas mentiras que a nosotros tal vez nos transmitieron de generación en generación para que no creyéramos en Dios, o porque eso era mentira, o eso de orar, eso no pasa nada, de todas esas cosas que pudieran tener una relación con lo celestial, con lo espiritual, era donde yo debía analizar y decir que para cada mentira que has escuchado, Dios tiene una verdad constante que puede liberarte. No obstante, la verdad no te libera si solo la escuchas y la entiendes con tu mente. Debes aferrarte a ella y creerla desde lo más profundo de tu ser y rechazar todo lo que busca contradecirla, todo lo que en apariencia pretende refutarla y la opinión de cualquiera que te aparte de creerla. Entonces comienza por pedirle a Dios que revele las mentiras que has creído en el pasado y te ayude a reemplazarlas con su verdad. ¿Qué mentiras en las cuales yo creí o que inclusive yo me las creo y que a veces yo inclusive estoy aparentando otras cosas que no soy o me estoy mostrando de otras formas? Dios siempre tiene la verdad y a través de Dios siempre vamos a vivir en la verdad y Él sabe la verdad y te conoce tal cual como eres, me conoce a mí y a todos tal cual como somos. ¿Qué quiere? Que no vivamos más en mentiras, que realmente vivamos siempre en la luz y en la verdad. Otra de las tradiciones que vemos en este punto son las mundanas, las tradiciones de nuestros antepasados. Hay muchas tradiciones que nos ayudan a estrechar lazos familiares con el pasado y el presente. Sin embargo, no todas son buenas, ya que algunas no están alineadas a los principios de Dios. Si no tenemos cuidado, nos pueden alejar de la voluntad del Padre Celestial. La Escritura nos dice en Colosenses 2:8, cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. A nosotros, de acuerdo en la región o de acuerdo en nuestra familia, siempre venimos con unas tradiciones y costumbres. Algunas buenas, otras malas. Que bueno, que hay que trabajar, que hay que madrugar, que le enseñan a uno muchas cosas buenas, que le ayudan a uno para el futuro. Pero muchas, como estas que vivimos al principio, de rebelarnos contra Dios, del alcoholismo, del libertinaje, de la infidelidad, pues realmente debemos ahí empezar a cortar con ellas. El hecho de que tus familiares tengan tradiciones y las repitan no quiere decir que Dios lo apruebe, ni mucho menos que desea que las adoptes. Jesús reprendió a quienes rompían los mandamientos, de Dios al seguir tradiciones de hombres. En nuestra cultura a veces hay, aquí es. Tengo dos seguimientos. Un hombre resuelto y comprometido con el Señor debe detenerse y comprobar según las Escrituras si tal o cual tradición se apegan a la voluntad de Dios o se afectan a tu familia.
no se preocupa por la opinión de quienes ignoran la palabra de Dios. En otras palabras, el hombre resuelto a honrar a Dios empezará nuevas tradiciones familiares que reemplacen a las anteriores. Y ahí es donde vamos a empezar cómo romper cadenas mediante la oración estratégica. ¿Cómo debo yo empezar a romper esas cadenas? Porque la oración es poderosa. Y aquí vemos en Santiago 5:16, por eso confiésense en unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Lo que tú contabas al principio, Chuchito, te fuiste, Dios te llamó, hay que orar y vamos a orar con esta persona. ¿Qué sucedió? Se quebrantó. Eso es quebranto, eso es cuando el poder del Espíritu Santo llega y quebranta una persona. Puedes interceder y todos podemos interceder y orar por los demás. ¿Qué hicieron Moisés, que oró por su pueblo Israel, para que no lo castigara? Aquí hizo Josías, y aquí nos habla en la cual el rey Josías se convirtió en un gran rompedor de cadenas, ya que al conocer los pecados de sus antepasados, buscó a Dios en oración, intercediendo y quitando del reino que había heredado todo lo que deshonraba al Señor. Gracias a esa intercesión, Dios bendijo a Josías y retuvo su ira durante su reinado. Como padre de familia será necesario que reconozcas los pecados del pasado y que pidas a Dios misericordia para tu matrimonio y tus hijos mientras trabajas en alinear tus pasos según su voluntad, revelada en las Sagradas Escrituras. Debes comenzar ya. Pide a Dios que comience a liberar a tu familia del mal y a restaurarlos al Señor y al Padre Celestial Supremo, rompedor de cadenas. No te desilusionará si vas con él con fe. Santiago 5:15. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha pecado, su fe se le perdonará. Por eso la oración tan importante de una oración sincera y poderosa, que es una conversación humilde, sincera y respetuosa con Dios. Y alguien que rompe cadenas debe aprender a ser un intercesor, un hombre que muestra su verdadera dependencia de Dios al batallar fielmente en oración, tanto por él como por su familia. El Señor y Dios como supremo rompedor de cadenas nos ayudará y nos guiará y vamos a tener una coherencia con Él a través de la consagración. Al romper estas cadenas yo voy a consagrarme a Él, yo voy a permitir que yo me voy a consagrar a Él y voy a consagrar a mi familia, a mis hijos y a esas generaciones futuras. La consagración, ¿qué significa? Limpiar algo y dedicarlo a Dios. Implica limpiar tu vida y tu hogar de cualquier estorbo o influencia maligna y luego ponerte junto con tu familia en manos de Dios. Un hombre hace una declaración poderosa cuando dice: Señor, dedico mi familia y todo lo que tengo a ti. Te doy plena autoridad sobre mi matrimonio, mis hijos, mis posesiones y te pido que nos uses para tu honra. Cuando yo le consagro mi familia, cuando yo le doy autoridad a Dios para que tome posesión de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mis posesiones, ¿qué puede pasar? Le estoy entregando todo, estoy confiando en Él y me va a ir bien. Entonces, todo esto va a terminar de la mejor manera para mí y para mi familia. Cuando pídele a Dios que demuestre lo que esto te puede implicar para tu familia. Y para estas generaciones futuras, ¿qué debo hacer? Decido no seguir las pisadas de mi padre ni mi abuelo, quienes desperdiciaron años de vida en el alcoholismo, la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Nuestro Padre Jesús entregó la vida por nosotros, entonces ahí es donde yo debo realmente seguir ese compromiso. Cuando el pecado invade tu vida, arrepiéntete. Cuando la amargura eche raíces en tu corazón, perdona. Cuando las mentiras se mezclen en tu historia, busca la verdad. Cuando las tradiciones ganen terreno, vuelve a empezar. Cuando los problemas acechen para robar y arruinar, ora. Cuando los obstáculos aumenten, consagra y dedica a tu familia a Dios. Como hombre decidido a romper las cadenas, tú también puedes dar vuelta a la página del ayer y construir hoy sobre lo que sea bueno y valioso de tu pasado, pero quitando lo pecaminoso que sea un estorbo. Luego de avanzar según tu resolución como hombre piadoso,
deberás tomar frecuente y deliberadas decisiones. Ahí es cuando me pase esto, que si estoy en amargura, perdona. ¿Qué es lo que debo hacer? Aquí me está dando el Señor todas las respuestas y todo lo que debo seguir para que este rompimiento de cadenas realmente produzca un efecto en mi vida y en la de mis hijos y de esas futuras generaciones. Hablan mucho sobre eso, sobre las futuras generaciones, sobre esa paternidad, sobre hombres decididos. Debo romper cadenas y a través de Jesús es que yo puedo romper esas cadenas. Esta es la clase de principios activos que marcan la diferencia entre firmar una resolución y ser un hombre de resolución. La intención de Dios siempre ha sido usarte para su gloria y no hay nada más grande ni satisfactorio que vivir con ese objetivo en tu mente. Dice Marcos 12:29. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que es hora de avanzar, de romper cadenas del pasado y crecer en la fe y fortaleza. Es hora de recuperar todo ese terreno perdido, de formar una coraza de bendición para esas siguientes generaciones. En Juan 8:31 al 32, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Este es como el cierre de este capítulo. Si yo me mantengo fiel, si soy leal y vivo en la verdad, Él me hará libre. ¿Cómo debo yo hoy entender en este campo de batalla que estoy viviendo cuáles son esos pecados, cuáles son esas cadenas que debo romper? Hoy debemos, y los quiero invitar en este momento, si cerramos nuestros ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a ese Dios Padre poderoso que interceda por nosotros para que nos ayude a encontrar cuál es esa influencia que me llevó a mí a cometer estos pecados, que hoy yo pueda romper con esas cadenas, que hoy yo pueda estar arrepentido realmente y no culpar a mis padres de esos errores, que yo hoy pueda quitarme esa amargura de mi corazón, que hoy pueda ser realmente libre, que hoy pueda sentirme otra persona, otro ser, una nueva criatura en Cristo, porque todo comenzó de nuevo. Pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a perdonar de corazón a ese padre, a esa persona que influenció en mi vida. Yo te pido, Padre Celestial, que abras mi corazón y quites esa amargura que hay para que yo pueda perdonar a esas personas que afectaron en mi vida, Señor, que los cuales me han llevado a cometer transgresiones, a hacer falso testimonio en mi hogar, porque yo he sido todavía un cometedor de errores, todavía me falta ese arrepentimiento sincero, auténtico y definitivo en mi vida, Señor. Yo quiero hoy romper esas cadenas, Señor, porque yo no quiero continuar con esa carga y esos pesos y esos pecados que hay en mí, Señor. Hoy quiero tomarte en serio, hoy quiero, Señor, que me liberes, Señor. Hoy quiero hacer vida tu palabra para que yo pueda ser ese continuador y que mis generaciones futuras, mis hijos y los hijos de mis hijos puedan ser libres y yo no sea piedra de tropiezo para ellos, sino mostrarles el camino a la libertad también, para que ellos sean libres, Señor, como tú libertaste a tu pueblo de Israel, Señor. Así queremos hoy que liberes a todas nuestras familias, Señor. Empieza por mí, Señor. Empieza por cada uno de estos hijos tuyos, Señor, a liberarlos, Señor. Libértalos, Señor. Rompe esas cadenas que los están atando, Señor, que los impiden seguir adelante, Señor, que los impiden tomarte en serio. Hoy ven, Espíritu Santo, a romper esas cadenas que nos atan, Señor, del pecado de la infidelidad, del adulterio, de la fornicación, de la pornografía, Señor. Hoy ven y rompe esas cadenas que nos llevan al alcoholismo, a la droga, Señor. Ven y rompe todas esas cadenas, Padre Santo, que nos llevan a la mediocridad, que nos llevan a juzgar a los demás, a creernos jueces, Señor, para criticar y condenar a nuestros padres. Ayúdanos a honrar con corazón a nuestros padres, Señor, a quererlos, a ser fieles, a cuidarlos y a respetarlos, pero a ti primero, Padre Celestial, que a ti te creamos, que a ti te adoremos, que no haya otros dioses, Señor, en nuestras vidas, que tú seas nuestro único Rey y Salvador Celestial, Padre Santo,
que nosotros te podamos seguir, que nosotros podamos aprender de ti en esta reunión, en este grupo, a cómo caminar, Señor, en libertad, no siendo esclavos del pecado. Queremos romper esas cadenas que nos esclavizaron, Señor, al pecado. Queremos hoy declararnos libres y podernos ir felices, libres de amargura, de toda atadura en nuestros hogares, para llenarnos de amor a nuestros hijos, a nuestras generaciones futuras, Señor. Hoy te pedimos por los hijos de nuestros hijos, no los conocemos, pero hoy te pedimos que los bendigas, bendigas a esas esposas que ellos van a tener, bendigas a esos hijitos, a esos nietos que vamos a tener, Padre Santo, para que ellos sean declarados libres hoy, Señor, y que todas nuestras generaciones en libertad sean hombres libres, felices a tu lado y siempre les irá bien contigo, Señor. Hoy los bendecimos en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a todas nuestras generaciones. Hoy bendecimos nuestras vidas, las vidas de nuestras esposas, las vidas de nuestros hijos. Hoy bendecimos nuestro trabajo, Señor. Hoy bendecimos para que seamos prósperos, Señor, para que podamos dar testimonio de que arrepentidos y coherentes contigo somos nuevas criaturas y todo irá bien. Que hoy podamos confiar a plenitud contigo, Señor. Que si estamos contigo, ¿quién contra nosotros? Nada ni nadie nos podrá apartar ni separar del amor de Dios ni de Cristo, Señor. Si estás con nosotros, todo saldrá bien, todo estará bien, Señor. Eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Aunque tengamos todos estos problemas y dificultades, tú nos guiarás por nuevos caminos, Señor. Tú nos guiarás en la dificultad, porque tú nos formaste en el vientre de nuestra madre con un propósito, Señor. Tú nos mandaste a ese papá, a esa mamá. Tú me mandaste hoy aquí, Señor. Tú me mandaste a este grupo, a Bogotá, a conocerte y enamorarme de ti, Señor. Ahora tú me llevas a Villavicencio para que este grupo continúe, Señor. Sé tú llevando este grupo allá a todas las ciudades donde podamos ir, Señor, para que esto continúe, Señor, y esta obra tuya siga, Señor. He aquí tu esclavo, Señor. Hágase en nosotros según tu palabra, Señor, para que seamos continuadores de tu verdad, Señor. Y hoy libres, rompiendo esas cadenas, podemos gritar de alegría, Señor, y de gozo y de paz, porque hoy nos ha libertado. Gracias, papá Dios. Y hoy queremos unirnos en un abrazo y darnos un abrazo, como decía Chucho, de corazón que se sienta de que somos libres. Y gracias a ustedes, mis hermanos de oración, por haberme permitido estar aquí con ustedes y haber conocido y enamorarme más de Dios. Gracias les doy a ustedes por permitirme estar y compartir estas palabras.